Buenas de nuevo. Veámonos incorporando. Disculpa porque en una forma inesperada cortamos, pero fue la plataforma Zoom la responsable de eso. Bueno, entonces, eh, entonces queda claro pues que eh, el, la muerte infligida a una mujer no es cualquier homicidio, es un feminicidio, ¿sí? A primera vista, ¿verdad? Pero hay que sustentarlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Hay que sustentarlo. Ustedes ya, si ustedes no tenían claro eso, pues que ya tienen como esos elementos para poder definir lo que es un feminicidio. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión. Así, si ustedes quieren una pequeña conclusión, que todo feminicidio es un homicidio, pero no todo homicidio desemboca en un feminicidio. Yo aquí lo dejaría planteado. Bueno, entonces, vamos a ver pues que por lo que acabamos de estar planteando, ¿sí? Tenemos que decir pues que las mujeres son un grupo etario. Imagínense, un grupo etario. Entonces, ¿por qué son un grupo etario? Por las siguientes razones que van a sustentar más lo que acabamos de estar hablando con respecto a la muerte de una mujer. ¿Sí? A la muerte de una mujer. Estamos hablando todo esto porque es necesario, desde el punto de vista sociológico. Vamos a ver, ¿alguien me puede leer esta diapositiva? Leticia, ¿puedes leerla, por favor? Leticia, o ¿puede alguien leerla? Bueno, Eunice, ¿podrías leerla, por Yo favor? lo leeré, Eric. Bueno, adelante, adelante. Mm, Las mujeres, un grupo etario. La categoría de análisis de grupo etario responde a una clasificación para definir un grupo humano, de acuerdo a sus especificidades, perdón, y particularidades en su pensar, sentir y actuar, con respecto a los demás grupos por el propósito es inclusivo y no elitista, en cuanto a hacer una diferenciación y poder establecer relaciones de poder, exclusión y desigualdad, sino que de ciencias sociales. No, perdón, sino que de establecer parámetros y criterios que permiten a través de las ciencias sociales proponer soluciones y opciones viables a los problemas cotidianos, existenciales, vivenciales y necesidades que, como grupos humanos, configuran en una realidad histórico-social y como en el devenir del tiempo y del espacio en donde se desarrollan, nacen, crecen y envejecen en forma similar o compartiendo valores y visiones de la vida. Gracias. Bueno, el compañero acaba de leer pues, lo que vamos a considerar como un grupo etario. Son grupos humanos. ¿Sí? Un grupo humanos en los cuales comparten especificidades, comparten particularidades como grupo humano. En este caso, las mujeres, ¿sí? Las mujeres es una categoría, pero también, además de una categoría, es un grupo etario. ¿Por qué? Porque comprende, configura características específicas, ¿sí? Específicas o particularidades también. Entonces, tenemos que hacer un distanciamiento de otros grupos, pero no por motivos excluyentes, no por motivos elitistas, ya lo dijo el compañero ahí, o para diferenciarlos o sobreponerlos eh, eh, sobre otros grupos, sino que para clasificarlos. Sí, quizás el ánimo y el criterio es clasificatorio. ¿Sí? Hay que clasificar. Entonces vamos a ver que
Las mujeres como grupo etario constituyen un pensar, sentir y actuar específico, ¿sí? Específico. Comparten, digamos, tabla de valores, comparten ideologías, comparten necesidades, ¿sí? Comparten problemas, a diferencia de otros grupos humanos. Vale decir los hombres, vale decir las personas de la tercera edad, los discapacitados, etc. Ellos tienen también, porque son grupos etarios, pero también la mujer, como grupo etario, entonces se diferencia, pero esa diferenciación no tiene un motivo o no tiene un ánimo elitista o de poner uno sobre el otro, que quede claro eso. Entonces, es necesario decirlo porque como grupo etario comparten ellos problemas, comparten ellos necesidades, comparten aspiraciones, ¿sí? Comparten sueños. Si no veamos el problema del aborto, ¿sí? Comparten peticiones. Ojo, entonces vemos pues que se diferencian de otros grupos humanos. Y el otro criterio que hay que tomar en cuenta para hablar de un grupo etario es que como comparten las mismas necesidades, los mismos problemas, se destacan cómo nace, crece y envejece como un grupo humano. Ojo, ojo. Entonces, algo que yo quiero también plantearle es que aquí vamos a manejar categorías sociológicas propias del análisis, Y parece que vamos a hablar del entorno construido de la desigualdad. ¿De quién? De la mujer. Entonces, el entorno construido de la desigualdad que involucra a las mujeres, y más que todo, para contextualizarlo dentro del problema o el impacto del COVID-19, es necesario destacar, ¿sí?, que el confinamiento decretado por el gobierno, el miedo a romper la cuarentena, el establecimiento de las actividades fundamentales a distancia, llámense teletrabajo, educación virtual, compras, ventas y pagos en línea, y el hecho de mantener una convivencia continuada con el agresor, en este caso los cónyuges o los compañeros de vida, pero también no solo los compañeros de vida, también pueden ser los hermanos, hermanas incluso, pueden ser los padres, ¿sí?, los padres, abuelos, tíos, primos, no diga. O sea, ahí se involucra pues todo el espectro familiar. ¿Sí? Implicó e implica, porque todavía estamos en emergencia, un clima complicado y difícil para una interacción más o menos normal, para formalizar las denuncias de agresión y el temor de las víctimas a ser sorprendidas en la calle cuando hubo cuarentena y ser recluidas a un centro de confinamiento. Además de que la emergencia sanitaria debilitó y sigue debilitando aún más la atención institucional y su cobertura del problema, por lo que los servicios públicos y recursos de tratamiento se han visto disminuidos. Vean, hay una situación de desventaja. Eso es lo que queremos señalar e identificar para el problema de las compañeras mujeres. Viven una situación de desigualdad, y no solo una situación de desigualdad marcada, sino que también hay una convivencia en desigualdad, en desventaja. ¿Sí? En desventaja. Y eso es terrible. Estar conviviendo en desventaja. Pero nos importa mucho también plantear que es un entorno y una desigualdad. Porque creo que todavía no hemos dejado claro en el curso de sociología y en
y también en las clases. Entonces, Leticia Villalta, ¿nos podría leer esta diapositiva, por favor? Despacio. Sí, Lick, ahorita se la leo. Dice, desde ya planteamos qué es un entorno y una desigualdad. Desde ya planteamos que son categorías de análisis sociológicas y que tienen que ver necesariamente con las condiciones objetivas y subjetivas de la vida de los grupos, clases, etnias y minorías en una sociedad determinada. En este caso, la salvadoreña, y que por razones de género, sexo, edad, estado civil, grupo etario, estatus migratorio, religión, ideología, política, identidad y preferencias sexuales, por el trabajo que desempeñan son excluidos, marginados y estigmatizados con respecto a los derechos que como personas y humanos tienen y por lo tanto al acceso pleno a los beneficios de esos derechos en los distintos niveles o ámbitos de la realidad histórico-social económico, social, político, ideológico, cultural, medioambiental, etcétera, etcétera. Las desigualdades pueden ser el resultado de una institucionalización desde el Estado hacia las colectividades en correspondencia a la naturaleza estratificada y clasista en relación con el modo de producción y modelo económico dominantes y la ideología filosófica de los grupos económicos dirigentes y dominantes, justificando las desigualdades y darles categorías de sistemáticas. Ejemplo, sistémicas. Sí. Ejemplo, lo que sucede en la salud, educación, administración de justicia, acceso al empleo, el trato a los migrantes, a las mujeres, jóvenes y niños y niñas. Pero también resulta que puede ser el resultado de interrelaciones informales, cotidianas y estereotipadas, marcadas por la tradición, la costumbre, la omisión, abuso y negligencia que niegan servicios, beneficios, información a grupos beneficiarios de recursos para la vida, así como el atributo de roles y estatus que los excluyen, marginan y estigman, conviviendo en situaciones de desigualdad con el respecto de la población. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo creo que es necesario tener claro estas dos categorías de análisis. El entorno, ¿sí? El entorno y también lo que es una desigualdad. El entorno construido, le decimos también. Licenciado, Hola. disculpe. ¿Sí? Dice que con respecto a eso que usted está planteando ahorita, sí yo he visto que en nuestro país hay varias injusticias, porque eso no lo vamos a quitar, Claro. pero muchas veces nosotros como sociedad somos la pala que hunde al otro. Yo me he fijado que muchas veces, por ejemplo, hoy se da muy común que están asaltando a alguien, puede haber un grupo de personas a la par y no van a hacer nada, porque no sé, porque como sociedad siempre hemos tenido ese como, solo importo yo y los demás no influyen. Igual, yo creo que también en el caso de las personas que pertenecen a pandillas, obviamente sus padres saben que pertenecen a pandillas, pero no lo van a denunciar, porque, o sea, primero importa lo que yo quiero. O sea, somos una sociedad bien egoísta, siento. Sí hay desigualdades, pero si no fuéramos tan egoístas, creo que podríamos mejorar como sociedad, la verdad. Aparte de que siempre hemos tenido desigualdades, ¿verdad? Falta de recursos y todo, pero nosotros también hemos sido una sociedad bien egoísta. Los salvadoreños siempre metemos zancadilla a otros salvadoreños. No sé por qué somos así, pero así somos. Bueno, Leticia, tú acabas de tocar un punto muy neurálgico y también has puesto el dedo en la llaga. ¿Sí? Y le voy a decir algo, y esto lo digo como ciudadano, pero también como sociólogo. En El Salvador no nos gusta, muchas veces nos importa más quién pone el dedo en la llaga que la llaga. Pero, ojo con eso.
porque no, y ya lo dijo Leticia, no, nos importa mucho estar bien nosotros, y ese es un egoísmo. ¿Sí? Nos importa mucho lo que nos puede suceder a nosotros y cómo estamos nosotros en el momento de un problema. No solo nosotros, o sea, usted Leticia, vaya, la voy a poner como ejemplo. Usted Leticia y lo suyo, ¿sí? Lo suyo. Porque usted dijo algo también bien importante. Pues sí, como si no me sucede a mí y tampoco a mi familia, entonces que siga el problema, pues, o sea, que no haya soluciones. Miren, el problema es bien serio, es de fondo. Los problemas de fondo, y ese es el meollo, ¿sí? Los problemas de fondo no se quieren ver, no se quieren tratar. Y si no se quieren ver y no se quieren tratar, es porque no quieren solucionarlo. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de que en El Salvador muchas veces solamente se administran los problemas, pero no se solucionan? Y eso es triste. Eso es triste para los que nosotros, a través de distintas formas, queremos esforzarnos para que este país hayan transformaciones, no cambios. Porque pueden haber cambios, pero no transformaciones. Como es motivo de análisis en otro nivel. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir a usted, Leticia, que en El Salvador no solo somos egoístas, sino que también vengativos. Ojo con eso. ¿Y por qué somos vengativos? Porque, pues sí, como aquel está provocando problemas, es como, ya es un problema que él se le venía a venir, ¿sí? Y ahí están las consecuencias, allá él, etcétera, etcétera. Como dicen, ¿verdad? Como dice el dicho, el refrán, y que es bien popular, que uno siembra lo que cosecha. Y en verdad es cierto, uno siembra lo que cosecha. Pero el problema es que estas situaciones se manipulan. Entonces, Leticia puso el dedo en la llaga, y a mí me interesa esa llaga, ¿sí? Y que se resuelva esa llaga. Ahora, por eso es que estamos en este esfuerzo. Por eso es que nosotros queremos hacer ese dossier y dejar como testimonio, constancia. No solo, esto puede que incluso trascender a la sociedad, ese dossier. Entonces, volviendo al problema, todos tenemos problemas, todos tenemos culpa, Leticia. Todos tenemos culpa y todos tenemos responsabilidad. Culpa y responsabilidad van de la mano, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Muchos hablan de culpa y responsabilidad en una forma indistinta. O sea que consideran que son lo mismo. Van de la mano, pero no son lo mismo. Imagínense. Porque la culpa, voy a hablar de la culpa, tiene que ver mucho con el origen o la génesis de una situación o de un problema, ¿sí? que le da origen, ¿sí? A una situación. ¿Sí? La culpa tiene que ver mucho con el origen, ¿sí? Con la génesis. Por lo tanto, con las causas. Vincula necesariamente a la causa, a las personas, a los grupos sociales que tienen que ver con eso. En cambio, la responsabilidad es como aquella facultad o capacidad de poder y de querer solucionar un problema de larga data o de largo recorrido. Y eso es lo que le pasó a muchos que han estado en los gobiernos. ¿Sí? Llegan a los gobiernos
y encuentran los problemas y lo que menos hacen es solucionarlos, sino que solo administrarlos. Y yo la vez pasada les puse un ejemplo. ¿Qué sería administrar un problema? Imagínense que yo tengo un hijo drogadicto, coquero, o bolo, y que en vez de llevarlo a un centro de desintoxicación o digamos, o que lo limpien, ¿sí? Lo limpien, ¿sí? En vez de eso, lo que yo sigo haciendo es dándole dinero para que chupe o compre cocaína. Yo ahí no estoy solucionando el problema. Estoy administrando el problema, que no es lo mismo. Entonces, en El Salvador se le apuesta más a eso. Se le apuesta más a seguir en el problema, administrando, dándole oxígeno, que solucionarlo. ¿Por qué? Yo la vez pasada les hablé de que como en El Salvador hemos llegado a una situación tan perversa, de que los males o los problemas endémicos dan ganancia. Dan ganancia. Y una de ellas es la violencia. ¿Ustedes creen que los que venden armas o los que venden drogas, ¿ah? o los que se lucran con la seguridad, por ejemplo, los dueños de las compañías de seguridad que hay? Yo les manifesté un día de esto, de que apenas hay 30,000 efectivos en la PNC, mientras que en las compañías de seguridad o agencias de seguridad, todas ellas arman un ejército de más de 40,000 efectivos. O sea que hay más vigilantes privados que policías. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Dándole oxígeno a un problema para que produzca ganancias. Esto es terrible. Esto es terrible. Porque no se le apuesta a solucionarlo. ¿Por qué? Porque si se soluciona, imagínense el día de que, pues sí, ¿verdad? Podamos ver, nuestros ojos pueden ver de que la violencia va a llegar a su mínima expresión. ¿Sí o no? Mire, en lo humano nosotros no podemos aspirar a situaciones de cero. No se puede, es imposible. Lo humano no está hecho. ¿Sí? Lo humano, los procesos humanos no están hechos para empezar o de llegar a cero. Es imposible, y uno de ellos es la violencia. Entonces, Leticia ha señalado algo muy importante y le agradezco que haya traído a colación ese problema, porque en realidad ese drama que ella contó, de que por ejemplo vemos a alguien que lo están asaltando y no hacemos nada, es porque hemos caído en una insensibilidad y en una indiferencia. Yo la vez pasada les leía en una carta a una feminista, le leí en una pancarta una consigna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cuesta? Dice, ¿qué cuesta lograr los cambios? ¿Qué cuesta lograr cambios con gente tan indiferente? Y es cierto. ¿Sí? Con gente tan indiferente como la que hay aquí en el país, ¿sí? Cuesta los cambios. ¿Por qué? Porque, como dice Leticia, si no me sucede a mí y no le sucede a mi familia, entonces que siga la fiesta. Imagínense qué perverso es eso. Es una perversidad. La otra situación que habló, siempre ha habido problemas en este país. Pero eso, y lamentablemente, si hubiera una asignatura que hablara de la historia social y económica para ustedes, ¿sí? Podríamos hablar de eso. Y yo le puedo decir algo, y creo que ya se los he dicho.
La sociedad salvadoreña fue fundada a partir de la exclusión, a partir del establecimiento de desigualdad, ¿sí? De la marginación. Y basta con leer la historia de este país, desde la colonia hasta nuestro día. ¿Sí? Y lo terrible y lo más absurdo es lo que leyó Leticia en este segundo párrafo, que aquí lo estoy señalando. Lo voy a leer yo. Las desigualdades pueden ser el resultado de una institucionalización desde el Estado. Mire, eso es terrible. Y en este país sucede eso. Por eso es que muchos dicen, miren, ustedes son tan, por no decir tan absurdos, de que ustedes institucionalizan hasta las desigualdades. Imagínense. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, al sistema de salud, que ustedes se van a vincular en una forma, digamos, en una forma laboral, pero no solo laboral, sino que profesional. Ustedes van a ver por qué hay un sistema público para la gente de escasos recursos y por qué hay un sistema público para las clases medias que tienen trabajo estable y que cotizan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos mejor de universalizar? Universalizar el derecho a la salud. ¿Por qué no hablamos de eso? Otros países lo hacen. No es algo, miren, no estamos pidiendo algo imposible, sino que algo que es posible llevar a cabo. Y no digamos con educación. ¿Sí? Ya les dije, una desigualdad palpable en educación, ¿cuál es? Que de cada 100 muchachos que llegan al bachillerato, comienzan a estudiar el bachillerato, solo 40 logran graduarse de bachiller y 60 no. Esa es una desigualdad que tiene que ver mucho con el acceso. ¿Sí? Que tiene que ver mucho con el acceso. Yo ya les he mencionado, muchas veces los problemas no se dan por la existencia de un servicio o de un bien, ¿sí? Sino que precisamente por el acceso a ese servicio o a ese bien es donde se da el mayor problema. Entonces, vean, cómo es posible que nosotros, ¿sí?, como sociedad no le podamos procurar educación hasta el nivel medio a nuestros jóvenes. ¿Sí? A nuestros jóvenes. Y por eso que hay un problema de violencia también. Y por eso que más adelante vamos a encontrar pues, que dos variables cuando lleguemos a hablar de los niños y de los adolescentes. Vamos a hablar, ahí planteamos dos variables. Se llama apoyo y respeto. Porque en este país no se respeta a los jóvenes, no se respeta a los niños. ¿Ah? Y por eso es que tenemos el gran problema. Por eso es que yo ayer escuchaba la noticia, porque yo en televisión comercial yo ya no veo desde hace como 5 años, solo las noticias veo. Y como una señora como de 40 años, que tuvo que salir el fin de semana, huyendo en un barrio de México, en una colonia de México, porque las pandillas le dijeron que se fuera. Y ella menciona que fue un muchacho de escasos 14, 15 años que apuntándole con una pistola, ¿sí?, apuntándole con una pistola, la amenazó. Y la agarró de balazos y ella se pudo esquivar. O sea, es terrible. Es terrible el drama que estamos viviendo. Entonces, parece que hay que forzarnos a entender, no desde el punto de vista periodístico, como podría ser también muy importante, porque, repito, uno retoma datos, ¿sí?, de los análisis periodísticos,
Pero hay que distanciarse y establecer el análisis que nos compete, en este caso el de la sociología. Y por eso es que estamos hablando de que es un entorno y que es una desigualdad. Ojo con eso. Entonces, vemos pues que el problema es bien complicado y es bien difícil, ¿sí? Entonces, la desigualdad es aquellas condiciones objetivas y subjetivas, ojo, que impiden el acceso, ¿sí? El acceso a un servicio, a un bien. Incapacidad estamos hablando. De tener los beneficios de un bien o de un servicio público, por ejemplo. El agua, por ejemplo. Estábamos hablando del agua, ¿se recuerda? El agua es otro problema crucial en este país. El acceso al agua es inmediatamente una desigualdad en este país. ¿Sí? El acceso a la justicia. El acceso a la justicia en este país, cada día, todos los días, en este momento, provoca desigualdad. Miren, yo no soy abogado, pero ¿sí? No hay que ser abogado, sino que ver, por ejemplo, quiénes son juzgados y quiénes no. Y cuántos casos son juzgados y cuántos casos no son juzgados. Se habla de una mora judicial del 90%. ¿Qué quiere decir eso? De que de cada 100, solo 10 logran judicializar, 90 quedan en veremos. Esa es una desigualdad. Y algo bien terrible, que se lo oí decir a un jurista, y que yo la comparto. Y es la siguiente. En El Salvador, el acceso a la justicia depende en mayor medida de las condiciones económicas del victimario o de la víctima. Imagínate, si tenés pisto, vas a lograr justicia. Si no tenés pisto, no lo vas a lograr. Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo me pongo a pensar de gente de que se robó no $10, no, ¿qué? $100,000, sino que cientos de millones de dólares. ¿Sí? Y les dan penas irrisorias. ¿Sí? Penas irrisorias. Y el que se roba, ¿sí? De un almacén, un jean, a ese le dan hasta 7 años. Entonces es terrible. Entonces, tenemos un problema también en la desigualdad del acceso a la justicia. Entonces, desde ya pues podemos ir definiendo lo que es una desigualdad. Es aquella incapacidad que tiene que ver con las condiciones objetivas y subjetivas para poder accesar a un bien o a un servicio. Esa es una desigualdad, la incapacidad. Pero el entorno también hablábamos. Ya adentrándonos en el problema en que estamos. El entorno son todas aquellas que tienen que ver obviamente con condiciones objetivas y subjetivas, pero que se refieren al espacio y obviamente al tiempo. Sociológicamente hablando, nosotros somos seres temporales y espaciales. Así ve la sociología al ser humano, como un ser que comparte diariamente, cotidianamente, ¿sí? Un espacio y un tiempo. Nosotros somos una diversidad en nuestra vida. Nosotros conformamos o configuramos una diversidad de espacios y de tiempos. Por ejemplo, ustedes ahorita están compartiendo un espacio y un tiempo con la clase de sociología. En la tarde, yo sé que algunos trabajan, van a estar compartiendo tiempo y espacio distinto al que están
compartiendo en estos momentos. Van a estar en el trabajo, en el lugar de trabajo, en la noche. ¿Ah? Van a estar en la iglesia, también compartiendo espacio y tiempo. Algunos van a estar en la esquina, quizás, ¿no? En la esquina de la colonia. Es posible. Pero son espacios y tiempos que se adjudican a nuestra vida. O sea, el entorno construido, que esa es nuestra vivienda, no digamos. Nuestra vivienda quizás es un lugar fundamental de nuestro entorno construido. De nuestro entorno construido. Pero hay otras situaciones subjetivas que también tienen que ver con el entorno. Y son las costumbres, son las tradiciones, son los valores. Nosotros en sociología no solo identificamos espacios físicos, sino que espacios subjetivos le llaman. Ojo, espacios subjetivos. Por ejemplo, lo que usted establece cuando se vincula a una religión. Cuando se vincula a una religión. El espacio espiritual. Los espacios espirituales que usted comparte a través de la religión. Por ejemplo, en una vigilia. Cuando asiste a una vigilia. Cuando se le hace, por ejemplo, por ejemplo, ustedes en lo religioso o en los ámbitos religiosos, se habla de la limpieza espiritual también. Entonces, el ser humano es tal de que tiene también espacios subjetivos. Por ejemplo, cuando ustedes platican en familia, en la sala de la casa, yo no sé si ustedes tienen esa virtud de compartir espacios vivenciales y existenciales, ¿no? La sala de la casa. Y después de cenar, ¿sí? O después de ver la televisión, después de ver una película, una novela, ustedes se ponen a platicar con su papá y su mamá, con sus hermanos, con sus abuelos. Y empiezan a platicar tópicos de interés familiar. Ahí hay un espacio también, sobre el espacio físico, obviamente. Es tan complicado, es tan importante los niveles espaciales. Así que parece que tenemos que hablar del entorno construido y de la desigualdad. Entonces podemos decir lo siguiente. A las desigualdades sociales les corresponden entornos construidos y narrativas existenciales. Imagínense. Narrativas existenciales, otra categoría de análisis. Así que el tiempo, no digo desafortunadamente no acabar, sino que hemos logrado, hemos aprovechado el tiempo, porque lo que hemos estado hablando no está de más, por favor, veámoslo así. Lo que nos comentó Leticia nos puso en una reflexión. Y gracias, Leticia, de nuevo. Y no hemos perdido el tiempo, pero el tiempo se nos ha acabado. Entonces, vamos a seguir el día de mañana hablando de todo. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Gracias, Lick. Bueno. Gracias, licenciado. Bueno, adiós. Adiós, nos vemos mañana. Adiós, primero Dios, feliz tarde. Bueno, gracias.